Vuelve la información y el análisis. Sigue Mesa Central por Tele 13 Radio. Las 8 de la mañana con 39 minutos hacemos Mesa Central acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Y comenzamos nuestro bloque de columnistas, el bloque de actualidad y política, la conversación de cada mañana y que durante los últimos prácticamente 9 años han sostenido los martes. No sé si cambiaron de día alguna vez, pero no, todos los martes, Francisco Covarrubias y Jorge Pirincho. Francisco, buenos días. Muy buenos días. Pirincho. Muy buenos días, jefe. La gente ya está enterada de que hoy es su último capítulo aquí en Tele 13 Radio y me preguntan, ¿es porque Francisco Covarrubias se va porque es rector de la Universidad de Adolfo Ibáñez? ¿Se va uno, se van los dos, se van todos? Contemos, Francisco. Tiene que contar primero Pirincho, que fue el primero en anunciar su partida. La verdad que mi anuncio, claro, mi anuncio fue posterior, así que tal vez Pirincho puede iniciar, pero efectivamente estamos a puertas de cumplir los 9 años. Esta radio se inició un 15 de abril, me parece, en el edificio del lado. A mediados de abril. 20 de abril del 2015. Del 2015, un estudio bastante más chico que este. Por lo menos creció el estudio. Claro, y fue el día además que se inició que se inició la transmisión en la radio, por lo tanto había me acuerdo bastante público atrás, digamos, estaban todos los ejecutivos, estaba Bofil en esa época que era el director de prensa, y estaban todos como muy expectantes de lo que fue una radio que inicialmente todo el mundo nos preguntaba, ¿cuál es la radio Tele 13? ¿Dónde está? ¿Quién es? O sea, al principio obviamente no se conocía, y hoy día ha llegado a ser lo que es en gran parte por todo el equipo de aquí. Así que dejo a Pirincho para que explique primero su partida, porque la verdad es que yo iba a seguir sin Pirincho, pero las circunstancias me cambiaron. Lo primero, que no he tenido la oportunidad de hacerlo ni personalmente ni menos al aire, es felicitar a mi contertulio, a mi amigo, por este nombramiento, y estoy seguro que lo va a hacer extraordinariamente bien, y quizás la única externalidad negativa que pueda tener para los auditores, que efectivamente lo van a perder a Francisco en este espacio. Como él recordaba, fue a finales del año pasado que yo hablé con mi jefe, como me gusta saludar a Iván todos los martes en la mañana, para contarle que quería hacer una pausa, y por lo tanto el alejarme de este espacio incluye otros en los cuales he tenido algún nivel de protagonismo en los últimos años, como el caso Tolerancia Cero, Comando Jungle, Clínica, en fin. Es una suspensión, no sabemos por cuánto tiempo, pero creo que hace bien para mirar, para volver a reflexionar, para tomar un respiro y una pausa y energías para lo que viene. Digamos que no es la primera vez que lo hace Pirincho, porque no podemos dejar de recordar sus lagunas en este espacio. Efectivamente. Llenas de especulaciones, llenas de todo el mundo pensando, de mitos y cosas, y la verdad que fueron, al parecer, momentos de reflexión simplemente. Así que en eso estamos. Va a reflexión. Dejamos las despedidas para el final. Sí, totalmente. Vamos a lo nuestro. Francisco Covarrubias, entre medio, lo nombraron rector de la Universidad de Adolfo Ibáñez, cargo que empieza a ejercer el 1 de abril. ¿cierto? El 1 de abril, así que... Justo después de la Semana Santa, así que va a venir muy bien con una vida interior muy intensa. Efectivamente, después de una semana de reflexión. No, fuera de broma... ¿Eso es incompatible con ser columnista en la práctica? Bueno, es que es tan difícil decir qué es compatible y qué es incompatible, sí. Pero yo creo que por prudencia es mejor tener, además, por cantidad de trabajo que implica, digamos, sobre todo en la fase inicial, de conocer cada uno de los aspectos y todo, me parece que por ahora es mejor dar un paso al costado. Voy a mantener la columna del Mercurio, pero tal como había hecho Pirincho pocas semanas antes, renuncié a Tolerancia Cero y le avisé al jefe, digamos, de que no iba a poder seguir acá. Así que así está la cosa. Oye, me equivoqué, es 21 de abril del 2015, ese es el día. Si no sabes tú cuál es el día de la radio, Iván, imagínate cómo están las cosas. ¿Ah? El señor de la radio. El señor de la radio, el dueño de T13. El día de la radio. Sí, 21 de abril. Yeah. No se nos olvida más. Gracias, Joaquín. Ya, una joyita para que empecemos el diálogo, si no vamos a estar puro despidiendo. Además del glorioso triunfo de la U el domingo, dices tú.
No, te lo merecís. Después de 23 años, claro. Quienes somos hinchas del Bulla, ha sido una historia de mucho sufrimiento. Esto duró más que la dictadura. Claro, especialmente en épocas pretéritas que no vamos a recordar. Pero tiene una anécdota. Esa última vez en que la U ganó 3-2 en el Monumental, yo estaba en el estadio y fue 4 días antes que partiera a estudiar afuera. Y la verdad es que es muy impresionante después de 23 años volver a tener un triunfo sufrido, pidiendo la hora, como es la U, pero me tiene muy contento. Y para Joyito hoy día no tenía nada especial, sino más bien me imagino lo obvio y que va a rondar un poco la discusión de este programa y de los programas anteriores y probablemente posteriores, que tiene que ver con mirar un poco en retrospectiva el gobierno y la mitad de su mandato, lo que ha sido hasta ahora. Un periodo, diría yo, de luces y sombras, en mi modesto modo de entender, más sombras que luces, y que creo que está marcada por 3 hechos. Primero, por la dificultad para abordar 2 temas que se transformaron en una prioridad central en el país y que no solamente han sido un problema en general para la izquierda en Chile, sino que para la izquierda en el mundo. Me refiero a los temas de seguridad y al uso de la represión estatal, de la fuerza socialmente organizada, como decimos los abogados, y la capacidad de cumplir con la principal y más importante tarea que tiene un Estado, que no es otra que justamente garantizar la seguridad de los miembros de la comunidad política. Y la segunda gran prioridad, que también es una dificultad, tiene que ver con los aspectos vinculados al crecimiento económico y cómo entender que no hay mejor política social que el crecimiento bien distribuido y que justamente para distribuir primero hay que generar. Y que también está marcado por la decepción, diría yo, respecto a 2 temas en los cuales teníamos grandes expectativas, por lo menos yo. Uno que ha estado muy de moda en los últimos meses, pero que confieso me parecía menos central, que es el tema de la cultura, y el principal, el tema de la educación. Recordemos que esta fue una generación que se formó políticamente en una demanda por una educación de mayor calidad y que pudiera extenderse a todos los ciudadanos, especialmente a los más modestos. Y si hay algo respecto a lo cual hay una deuda muy importante y que se manifiesta de manera bien significativa estos 2 años, tiene que ver con los temas de educación. Diría yo que hay una segunda dimensión que está marcada por lo que la literatura de la filosofía política llamaría las condiciones de posibilidad. Cuán diestro o no ha sido este gobierno por navegar en condiciones completamente distintas a las que alguna vez imaginó. Y cómo se ha instalado un duro debate respecto de si esto es realismo con o sin renuncia, especialmente a propósito de una entrevista del diputado Winter y de cuánto se ha concedido o no se ha concedido en lo ideológico. Y yo diría que lo tercero, y con esto termino, así como se recuerda, entre otras cosas, especialmente con motivo de su trágica muerte, la del expresidente Sebastián Piñera, que su sello estuvo en la gestión, y se le criticaba fuertemente a esa administración la ausencia de un relato, de una épica, de un sentido más político. Diría yo que si uno tuviera que ponerlo en una frase, así como a Piñera le faltó relato y le sobró gestión, esta es una administración que le sobra relato y le falta gestión. Francisco Covarrubias, joyita, no joyita, después volvemos sobre No, es que era la misma joyita. Si la única pregunta que tenía a Pirincho, que en el gobierno de Piñera se adelantó a dar por finalizado su gobierno tantas veces, digamos, y decir este gobierno ya terminó. Mi pregunta es si este gobierno también ya terminó. Además, a propósito de una frase que me voy a llevar después de estos 9 años, que la política es como el yogur. Esa frase propia de Pirincho, seguramente yo también repetí muchas otras frases, pero si está terminado este gobierno, ¿no? A tu juicio. Absolutamente, y no solo ahora. A mí me parece que la primera señal más dramática fue la derrota del 4 de septiembre por todo lo que eso significó, pero diría yo que después del segundo fracaso, el proceso constituyente, pero que fue antecedido por la elección del 7 de mayo, donde finalmente, si recordamos esa famosa frase de Carlos
Peña tan criticada que le dio a Iván Valenzuela en esa entrevista en Tele 13 Radio, que tenía una versión corta en YouTube y una versión larga en YouTube y una versión muy corta en televisión. La gran paradoja es que probablemente el proceso que se inició con motivo del estallido social, una de sus consecuencias podía tener que ver con la asunción de la extrema derecha. Y cuando uno mira para atrás y sabe además que los gobiernos en Chile no duran más de 2 años y medio, lo cierto es que políticamente este gobierno se terminó el 4 de septiembre, cuando fue imposible ya bajo de ninguna manera poder mantener una hoja de ruta que en algo recordara lo que había sido la inspiración de esta generación. Justamente lo uno con lo que quería decir yo, porque esto es como si el público de un espectáculo, de un teatro, hubiera pedido escuchar rock. Llegan los rockeros y una vez que llegan los rockeros le piden que toque, digamos, la sinfonía número 5 en E mayor de Rossini o algo por el estilo, digamos. Es decir, Opus. Claro. Entonces, tenemos un gobierno que fue elegido bajo la última oleada de lo que fue esta catarsis, borrachera o llamémosle como sea al estallido social, y que sin embargo cambió la voluntad de las personas. Esto no es algo nuevo. En política sabemos que Voltaire decía que conozco al pueblo, cambia en un día. La gente cambia rápidamente. Los mismos que podían haber estado en la Plaza Italia, digamos, protestando, hoy día pedían mano dura. Y entonces se ve y queda plasmado eso en la derrota del primer plebiscito, sobre la cual en el fondo este gobierno además puso toda su ficha. O sea, no solo se jugó electoralmente, sino que durante los 6 primeros meses vimos tantas veces a los ministros decir, bueno, estamos a la espera de lo que se resuelva en el plebiscito para encarnar en salud, en educación, en fin, en todas las cosas. Y esa derrota efectivamente plasmó, digamos, el fin de lo que había sido esa oleada que venía con el estallido social. Pero creo que finalmente el balance de estos 2 años, porque se ha generado esta discusión sobre si estamos mejor o no estamos mejor, y yo supongo que en algunas cosas estaremos mejor y en otras estaremos peor, digamos, ¿cierto? No creo que sea solo blanco y negro, y supongo que en 2 años, por definición, uno tiene que estar mejor que 2 años atrás, en principio al menos, ¿cierto? Por transitividad, por una cosa por la ley natural, por la ley de gravedad, supongo. Entonces me parece un poco absurda esto. Pero lo que sí me parece que es muy de fondo es que ha quedado muy plasmado, y me gustó mucho esa entrevista que le hizo ayer Mauricio Hoffman en la radio ADN al presidente, porque fue como el sello de todo lo que significó, y quienes no la han visto la pueden revisar, ¿cierto? Porque el presidente dice, ahora estamos mejor, estamos más, nos hicimos cargo de los problemas, y entonces ahí Mauricio Hoffman le dice, oye, pero es que los problemas de alguna forma fueron generados por usted. Entonces, pues la inflación que usted está diciendo, bueno, la inflación está muy relacionada con los retiros que ustedes impulsaron. Y con el IFE. Con el IFE, pero sobre todo los retiros. Después, en el fondo, la migración, ustedes se opusieron a las leyes de migración, ustedes no quisieron apoyar, digamos, los estados de excepción en la Araucanía. Entonces, de alguna forma, me parece que ese es un buen reflejo de lo que ha sido el mayor fracaso del gobierno, que más allá de que puedan haberse avanzado en ciertas cosas y en otras no, no me quedo con eso, me parece que hay un fracaso ideológico, hay un fracaso de las banderas que hace solamente 2 años enarboló. Hoy día no solamente las bajó esas banderas, sino que hoy día juega con otras banderas. Entonces eso da cuenta, por una parte, de una evolución que uno podría decir, bueno, en buena hora cambió, sí, en buena hora cambió, pero por otra parte da cuenta de la, en cierta forma, irresponsable actitud con la que fue oposición, pero al mismo tiempo de la falsa de la falsa utopía sobre la cual se montaba, digamos, todo su programa, en la cual no solamente no existía la palabra crecimiento, no solamente no existía la palabra seguridad, sino que se proponía o se le propuso avanzar al país en una dirección sobre la cual
quedó claramente demostrado que no era posible avanzar. Entonces, creo que ahí está el mayor fracaso. Obviamente que deben haber avances en salud, deben haber avances tengo idea, en vivienda, no sé, habría que buscarlo, a lo mejor no lo hay, pero me parece que ahí está el fondo del fracaso de este gobierno. ¿Pirincho? Sí, mucho de eso hay, y para no darnos vuelta, lo mismo quizás avanzar respecto de una cierta reflexión que me imagino debe rondar la generación política que hoy gobierna y que se expresa, vuelvo a insistir, en esta polémica que se ha instalado al interior del oficialismo sobre cuánto queda de esa vocación, de esa mirada, de ese diagnóstico que originalmente tenían. Un buen amigo alguna vez me reprochaba que me habían dejado de brillar los ojos en política. Bueno, algo de eso también hay en el proceso de aprendizaje, en el entendimiento de cómo la realidad... ¿En qué momento te dejaron de brillar? ¿Con quién? ¿Quién me lo dijo? No. ¿En qué momento te dejaron de brillar? ¿Con quién fue los últimos que te brilló? No, a propósito de la vocación política. Era por la política en general. Del entusiasmo. Y ahí se salió. Ahí se dedicó a los medios. Exactamente. Y en este caso en particular, me parece que esa es una discusión que no es tan fácil, porque si uno lo mira afuera de manera desapasionada, estamos en presencia de una generación política sumamente exitosa, si por exitosa entendemos el corto tiempo que tomó entre que aparecieron a la vía pública y llegaron a gobernar. Una generación política que le quedan 40 años por delante. Y por lo tanto, cuando uno dice el gobierno está anclado en su 30%, parece razonable preguntarse ¿qué sentido tiene tensionar esa base de apoyo sobre la vía de seguir avanzando, de seguir cediendo, según algunos de ellos, de seguir incluso traicionándose, sin que eso vaya a tener ningún efecto electoral significativo, político tal vez, de política pública podría tener más, en la perspectiva de que en algún minuto van a tener que volver? Lo que quiero tratar de decir es que puede parecer muy poco, pero quizás lo más importante y bajo ciertas circunstancias fue que esta generación política no se suicidara en esta primera administración, es decir, no lo diera todo por perdido. Y esa tensión de poder seguir cediendo, pero al mismo tiempo debilitar lo último que les va quedando, es absolutamente fundamental para pensar el día después. Sin duda, no hay muerte en política, pero de alguna manera, más allá de los aspectos que fueron como oposición, digamos, la actual generación y las cosas que se dijeron del gobierno de Piñera y las cosas que dijeron que no se podían hacer y que se terminaron haciendo y las cosas que se decía que había que hacer y que no se hicieron, etcétera. Quizá el punto más de fondo es por qué surge esta generación política, y surge como una forma de criticar lo que había sido la concertación, ¿cierto? Una generación, como se autodefinía el ministro Jackson, con otro estándar, con otra ética. Y quizás la muestra del fracaso se puede ver en dos episodios. Quizás una en la propia partida con 3 maletas de Giorgio Jackson, digamos, una imagen que vale más que 1000 palabras. Imagen en el aeropuerto. En el aeropuerto, es difícil, pero de alguna otra forma esa misma imagen se ve plasmada en un gobierno que hoy día está en manos, en sus carteras principales, de lo que fue la concertación. Quizás ahí hay un punto muy de fondo, porque el hecho que no solo Mario Marcel, la ministra Tobar, en salud, en vivienda, entonces todo lo que era la nueva generación quedó como arrinconado en puestos menores, y tenemos un presidente entonces que trata de hacer guiño hacia un lado y hacia el otro, pero sin mucho éxito finalmente, y con el riesgo de que termine quedando un poco en tierra de nadie. Yo creo que Pirincho tiene razón en cuanto a que a esta generación le queda mucho por delante, pero de alguna forma yo creo que va a pasar una travesía por el desierto. Y termino con una cosa. El gobierno se vio como muy afectado por el primer plebiscito, se vio muy afectado por la elección de los primeros convencionales, de los segundos convencionales, cuando vino la marea republicana. De alguna forma respiró, pero no pudo celebrar el fracaso del segundo proyecto constitucional, y me da la impresión que se va a ver enfrentado en la elección municipal que viene ahora, en octubre,
en una nueva derrota. En una nueva derrota porque, por una parte, la base de comparación que tiene la derecha es muy bajo, le fue muy mal en la última elección municipal. Por otra parte, tiene un liderazgo como Elín Matei, que se va a sacar fotos probablemente de vivir y, digamos, a Puerto Williams con todos los candidatos. Literal. Y que no tiene una contraparte al otro lado. Y entonces se puede estar viendo enfrentado a una tercera gran derrota que ya sea la estocada final para un gobierno que finalmente nunca pudo desplegar lo que quería hacer. Continuamos con ese debate en el siguiente bloque. Sí. Lo estamos haciendo con Francisco Covarrubias, con Penincho Navarrete, que hoy se despiden de Tele 13 Radio, por cierto, pero por supuesto no sin antes completar el segundo bloque para que sigamos con el análisis del gobierno, con lo que puede pasar en el futuro, con lo que pasa en la oposición a propósito de las municipales. Todo eso en el siguiente bloque de Mesa Central. Actualidad pura, pura actualidad. Mesa Central. Conversamos de actualidad y de política acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Penincho Navarrete y con Quique Mujica. Hoy es, como ya parte de la audiencia lo sabe, si te vienes integrando, el último capítulo de nuestros columnistas Navarrete y Covarrubias, Quique Mujica. Una lástima. Abandonan el buque. Pero podremos volver a subirnos en algún momento, ¿cierto? Sí, ojalá. Que tu periodo es muy largo, ¿no? Dura 5 años. Pero bueno, en 5 años supongo que, como decía Fray Luis de León cuando llegó después de esa trágica experiencia, dijo, como decíamos ayer, así que en 5 años más, como decíamos ayer, vamos a estar un poco más viejos. No sabemos, un poco. ¿Ah? No sabemos lo que va a pasar en el mundo. Yo estoy con el Quique Mujica está promoviendo el Armagedón, digamos. Claro, imagínate. No, si estoy consternado, todos los días busco esas noticias, estoy espantado. Pero imagínate cómo estaba este país en el 2015, cuando partió esta radio. O sea, nos ilumbramos todo lo que iba a venir, digamos. Partimos en medio del escándalo de el hijo de H.L., ¿cómo se llama? Sí, pues. Caso Cabal. Que es una banalidad a esta altura ya, después de todo lo que pasó. Claro, pero venía la presidenta en rodada porque había sido en el verano, pero todo pasó en marzo finalmente, sí, todo el drama. Y después vino la seguidilla Penta SQM. Después. Claro. Primero Penta. Pero fue todo ese mismo año. Sí, pues, y después SQM. SQM al año siguiente. Claro. Claro, y eso significó la salida de Peña y Lillo también, que fue el que alimentó mucho lo de Penta, pero que después se le cayó en desgracia precisamente una entrevista con las protagonistas, con las 3 chicas en Tele 13, claro. Tele 13, yo estaba en esa entrevista, yo era el director de prensa en ese tiempo. Esa entrevista fue atroz, digamos. Sí, fue mala para él. Sí, fue mala. No hubo cómo. Y ahí ya terminó Peña y Lillo. Bueno, y ahí tenemos un caso cuando se dice, bueno, que en política no hay muerto y todo, pero Peña y Lillo no ha podido, incluso se hablaba en esa época de un futuro posible candidato presidencial como continuador de Bachelet y todo, y no ha podido. Han pasado 9 años y no ha podido. Y es el exilio voluntario, porque hay exilios voluntarios. Ginspeter, por ejemplo. Claro, Ginspeter se retiró voluntario de la política, pero Peña y Lillo fue la fuerza después del despido masivo que también fue ese año de Michelle Bachelet con Don Francisco. Esto fue muy dramático. ¿También fue ese año, el 2016? Sí, pues hizo Peña y Lillo en esa pasada. ¿Ahí fue? Sí, en esa pasada se fue Peña y Lillo, se fue Arena. Hoy que pasaron hartas cosas. Fue muy impresionante, cuando al borde de la lágrima, digamos, la presidenta le dice a Don Francisco, le pidió la renuncia. Sí. A todo el gabinete y Don Francisco la quedó mirando. ¿Tú estabas ahí? Yo era director de prensa, estaba en el switch, de hecho, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores que estaba en La Haya. Después me han dicho que le había avisado después me han comentado que le habían avisado a Heraldo Muñoz, pero yo no tengo tan claro porque yo viví el episodio ahí cuando la presidenta le escribió, porque le escribió un mensaje al canciller. Claro, porque los bolivianos, los periodistas bolivianos estaban como tocando bocina allá en La Haya ante tamaños problemas que había en Chile. No quisiera yo cortar esta racha de nostalgia porque es entretenida, digamos, pero muy entretenida. Tomás de Rementería, el diputado del Partido Socialista, contó en Tele 13 Radio hace un rato, dijo, tengo un nuevo vecino acá en Viña, Heraldo Muñoz, que se fue a vivir a Viña. Por eso me enteré que se fue a vivir a Viña, a don Heraldo. Y dijo que le había contado, no sé si Rementería debió haber contado esto, pero lo contó. Dijo que cuando la presidenta Bachelet lo nombró canciller, él le dijo una sola condición:
Sin asesor en el segundo piso. Sin asesor de política internacional en el segundo piso. Y que la presidenta aceptó. ¿Y por qué tanto el asesor del segundo piso en internacional tiene tanta polémica? Porque no es la primera. Ahora lo tiraron al ruedo a Carlos Figueroa, el actual asesor de Bachelet, de Boric. Pero en general ha sido conflictiva las relaciones entre Cancillería Cancillería son muy herméticos. También fue. Sí, pero fíjate que esto no es una cuestión nueva, ya que estamos haciendo algo de historia. Los segundos pisos, sabemos, es una institución importada desde afuera. Cuando viene la transición, el presidente Patricio Aylwin no tuvo segundo piso. De hecho, le hizo un ministerio a Edgardo Benninger, que es el Ministerio Secretario General de la Presidencia, que vendría siendo algo así como una suerte de Estado mayor en la época de la dictadura. Y el primero en tener segundo piso... Espérate, ¿no existía en la dictadura? El Ministerio Secretario General de la Presidencia no. La Secretaría General de la Presidencia existía. Ballerino, de hecho, si la memoria no me falla. Y el presidente... de facto fue el segundo piso Benninger, digamos, en el gobierno. A eso me refiero. Sí, claro. Y el primero en tener segundo piso fue Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y la presencia del segundo piso tensionaba mucho la relación con los ministros, con todos, porque sentían que no eran los colaboradores más cercanos al presidente, sino que estaban intermediados por estas personas. ¿Quién era, Troncoso y Genaro Regal? No. En esa época era Salazar, Gabriel Salazar, si la memoria no me falla. Miguel Salazar. Después, en el caso del presidente Lagos, fue todavía peor, porque el presidente Lagos tenía dos segundos pisos. Tenía un segundo piso, el que todos conocemos, dirigido por Otone, más vinculado a la cuestión política, y tenía un segundo piso operativo, programático, de política pública, liderado por Eugenio Ladera, que tampoco se llevaba muy bien con Otone, pero el hecho ya de tener un grupo de personas que intervinieran en la gestión de los ministros, cosas que antes hacía la División de Coordinación Interministerial en la época de la Secretaría General de la Presidencia, generó todavía más tensión. Esto se agudizó todavía más con Bachelet por un estilo, recordarán ustedes, el primer gobierno de la expresidenta, el gobierno ciudadano, donde un poco renegaba la cuestión política y se vinculaba mucho en términos emocionales, sus personas más cercanas, cosa que el hecho de tener un segundo piso lo hacía todavía más complejo. Y la guinda a la torta es lo que señala ahora el Quique, y es que en ciertas materias, en las que son consideradas políticas de Estado de largo aliento, donde en otros países corren casi en paralelo a la gestión presidencial, Torre Tagle en Perú, Brasil y otros lugares, como son las relaciones exteriores, el hecho de tener un asesor que intermedia al canciller en una cuestión tan privativa, y esta palabra no existe, atributiva a su gestión, ya generó muchos problemas con Sebastián Piñera y ahora más todavía en el caso de Gabriel Boric. Y por lo tanto, esa recomendación o esa petición que le hace Heraldo Muñoz más bien tiene que ver con la propia experiencia que ha tenido ministro. Recordemos que Heraldo Muñoz, antes de ser canciller de Bachelet, fue, si la memoria no me falla, ministro secretario general de gobierno, y por lo tanto conocía el entinglado al interior de la moneda, especialmente lo curioso es que si uno lo lleva al momento actual, la pregunta es en qué posición queda Van Claveren, porque él dio ayer alguna señal de que estaba cómodo, hizo algún Twitter, alguna entrevista. Más que una señal, sí, fue bien enfático y todo. Entre los tweets y las declaraciones de la mañana en Viña. Sí, pero esas declaraciones surgen por rumores, digamos, o especulaciones de que él estaba muy incómodo. Y no es para menos estar incómodo, porque da cuenta estas decisiones del presidente, que uno podrá discutirlas si son prudentes o no, pero da cuenta de decisiones tomadas claramente por él, digamos, y donde no está involucrada la Cancillería de alguna manera, o no aparece involucrada la Cancillería. Y el silencio Van Claveren cultivó esa idea. Y porque por último podría haber sido anunciado incluso por el propio canciller. Entonces yo creo que ahí hay una situación más o menos compleja, que si bien se trató de resolver, además eran justo los 2 años, etcétera, es poco probable que la comodidad de Van Claveren frente a hechos como esto, que digo, más allá de la decisión final, que es discutible en sí misma, sino la forma como fueron tomadas. Entonces creo, no recuerdo otros episodios tan complejos, digamos,
entre segundo piso y Cancillería. Recuerdo muchos otros entre el segundo piso y otros ministerios. Bueno, Cúcuta, lo que pasa es que no trascendió de esta manera, pero Cúcuta fue un episodio donde el canciller, que era Roberto Ampuero, no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver, pero estaba totalmente offside. Estaba offside, pero parece que no estaba tan en desacuerdo, digamos. Ahora, en el corto plazo... No es lo que se, no es lo que se comentaba. Y en el corto plazo recordemos estas gestiones, es decir, las dificultades que tuvo la ex canciller Urrejola. Entre otras cosas, se alimentaba el rumor de que muy intermediada por los asesores del presidente, y ella un par de ocasiones, esto me consta, le manifestó al presidente en términos bastante enérgicos, no sé si al punto de poner su renuncia sobre la mesa, cosa que se dice hizo Van Claver en esta vuelta, le reprochó al presidente de la República que en materia de relaciones exteriores esto no se podía llevar a través de este tipo de procedimientos, cosa que al parecer, a la luz de los acontecimientos posteriores, no ha hecho mucha mella en el presidente. Aparentemente no, Kiki. Sí, yo creo que hoy estamos en un punto de inflexión, tanto por parte de Israel como por parte del gobierno de Chile, de parar el tema. A nadie, ninguno de los dos le conviene. No, y ponerle además, hielo. Israel tiene otras preocupaciones. Sí, ponerle paño frío y olvidarse por un rato, que pase la FIDAE, las declaraciones de Diego Baños. Después viene la Expo Naval después. Chuta, ya. Ahora, perdón la interrupción, yo creo que la forma de llevar las relaciones exteriores, y particularmente a propósito del tema de Israel, no ha sido muy feliz por parte de este gobierno, que duda cabe, de que hay ciertos episodios como el de las credenciales que muestran no solamente un nivel de amateurismo, sino que yo diría algo de frivolidad por no medir las consecuencias. Y probablemente todo este contexto en algún sentido ilumina esta decisión, pero yo quiero recordar que el expresidente Sebastián Piñera tomó la decisión de excluir a Rusia de una serie de eventos de esta naturaleza bajo una cierta doctrina que me parecía relativamente razonable y que uno podría repetir acá, que es que un país en conflicto y una posición más bien de reproche de Chile respecto a su actuación militar se expresa a través de este tipo de decisiones. Y no recuerdo que haya generado este nivel de escándalo. Vuelvo a insistir, probablemente estamos midiendo y leyendo este episodio por todo lo que ocurrió antes, pero había cuenta lo que ha ocurrido, no teniendo el gobierno de Chile un cuestionamiento respecto al derecho a defensa que tiene Israel, pero sí cuestionando de manera muy dura, como toda la comunidad internacional, el cómo lo ha hecho y los excesos a los cuales ha llegado. Me parece que si uno mira en ese contexto y compara con decisiones de anteriores gobiernos, incluyendo uno de derecha, creo que se ha exagerado un poco. Sí, ahora a mí me parece que la diferencia puede estar, Pirincho, en que Rusia atacó a Ucrania sin que Ucrania hubiera hecho nada. En cambio aquí acá hay un acto terrorista, que es la segunda masacre más grande después del Holocausto para el pueblo judío. Entonces eso te crea una diferencia. Estoy no diciendo un juicio de valor, sino que más bien lo que veo de afuera, que si en un primer momento el ataque a Israel tuvo una mirada, se entiende en un primer momento, se entiende porque entraron a su territorio, mataron gente, tienen 130 y tantos secuestrados. Claro, después con el devenir de los días vino como dices tú, que yo hasta Biden los reproches de cómo está atacando Israel a los civiles de Gaza, pero esa primera parte, esta cuestión no fue porque a los israelíes se le ocurrió un día atacar Gaza, sino que porque hubo un acto. Entonces creo que no hay, y eso me lo decía Paulina Astroza, no hay cierto consenso como lo hubo con Rusia y Ucrania. Sin contar los vínculos de Rusia, los vínculos casi inexistentes de Rusia con las Fuerzas Armadas. Y lo otro, que es distinto manifestar diferencias, como los pudo tener Piñera con Rusia, a manifestar hostilidad. Y las diferencias, si esto se hubiera quedado, por ejemplo, en el rechazo de Chile a los ataques en Gaza, todo esto, pero ha sido el tema del embajador, ha sido el tema de la FIDAE, ha sido el tema de declaración. Entonces, la hostilidad, por lo que uno reportea, no es bien vista en el mundo diplomático. Más bien los reparos o las diferencias sí, pero la hostilidad derechamente contra alguien se puede entender mal. Oye, dos cosas del WhatsApp colaborativo. Una, me escriben de la Cancillería que niegan de plano que haya renunciado.
Sí, eso fue una versión, yo no sé a dónde salió. Salió el rumor, pero fue un rumor, lo niegan de plano. Y lo segundo es que, me dice otra persona que conoce los intersticios, los mentideros del poder, que no sería la primera vez que un tuit es digitado, presionado, redactado por el equipo de la presidencia para que lo ponga un ministro, digamos. Pero bueno, eso ya es totalmente especulativo. Voy a otra frase que aprendí con Pirincho en estos 9 años, esto es lo más parecido a la política, ¿cierto? Es lo más parecido. Vamos a hacer una colección de aquí al final del programa, las frases de usted. Sí, de las frases, pero efectivamente, claramente fue un episodio tenso y va a seguir siendo tenso, como también han sido tensas las relaciones en el último tiempo entre las dos almas de la coalición. O sea, me parece que ese también es un tema a propósito de los 2 años que insoslayable. O sea, de nuevo, si volvemos al exministro Giorgio Jackson, cuando, no hay que olvidarse, planteó la tesis de los anillos concéntricos para estipular de que aquí había, como quien dice, una coalición fundacional y una coalición allegada, una coalición... Mesa al pellejo de segundo orden. Claramente, así partió el gobierno. Y sin embargo, al cabo de poco tiempo, bueno, tienen que recurrir a la mesa al pellejo, pero al mismo tiempo se transforman en el puntal. Y no ha logrado el gobierno, acuérdense que hay un cónclave por ahí por noviembre, en el primer año, donde el gran anuncio, a eso de la medianoche, digamos, es que viene una gran alianza de gobierno. Eso yo creo que a esta altura ya está perdida, ese camino. Pero al mismo tiempo la pulsión identitaria de ambos grupos se ha demostrado incluso con este episodio de Israel. O sea, las declaraciones de la senadora Bodanovich en contra de la actuación del gobierno es un episodio más de tantos otros que hemos visto que tienden a diferenciar a la coalición. Creo que cuando se haga el recuento de lo que ha sido este gobierno, y probablemente esto se va a exacerbar en los 2 años que vienen, probablemente esa imposibilidad de llegar a mínimos comunes en los temas centrales va a ser un elemento muy central de lo que va a haber sido finalmente el fracaso de una gestión. Pirincho. Sí, solo va a ser el contrapunto a esta altura. Efectivamente estamos hablando de la evaluación de los 2 años del oficialismo y hemos sido, como probablemente durante el año anterior, bastante crítico. Pero también recordar que cada cierto tiempo sale a la luz de la conversación esta suerte como de vértigo, ¿no?, que tiene la derecha, de que cuando las cosas están saliendo más o menos bien, hace lo imposible por sabotear sus propias posibilidades. Como recordaba nuestro buen Napoleón, nunca interrumpa a tu enemigo cuando se está equivocando, a tu adversario tendríamos que decir en este caso, y la derecha suele interrumpirlo, y creo que como yo estoy de acuerdo con Francisco en que los próximos procesos electorales, no solamente el de octubre, sino el próximo año, se ven de forma muy promisoria para la derecha, y uno podría apostar con relativa seguridad de que la izquierda no debería gobernar en la próxima administración, es francamente incomprensible esta discusión en la cual están ahora, especialmente de cara a una elección, la de octubre, en que la ausencia de un pacto electoral puede vilar todas sus posibilidades. Recordemos que la última elección de gobernador, una elección uninominal, la derecha solamente obtuvo un triunfo en la Araucanía, y por lo tanto es más o menos obvio que cualquier desempeño, por más mediocre que fuera, significa subir ahora, salvo que no haya un pacto electoral. Entonces, esta discusión entre republicano y la derecha más tradicional, esta locución de Kast de que yo voy a ser igual candidato y no quiero ir a primaria, estos desafíos internos, claro, tiene una cierta lógica, pero llega un minuto en que uno pudiera incluso creer que se puede poner en peligro en lo que ya estaba más o menos seguro. Esa pulsión o esa falta de entendimiento de sentido más político ha sido una cuestión permanente en la derecha, y claro, no es tan grave cuando estáis en una posición más bien de derrota, pero en estos momentos, con el gobierno en el suelo y con el escenario que se viene por delante, la verdad es que es bien desalentador respecto a los procesos de aprendizaje en la oposición. Sí, eso tiene un espejo. Esto no es un fenómeno solo de Chile, y tiene un espejo en la izquierda también. A propósito, ahora fueron las elecciones en Portugal, donde a la centro derecha tradicional le fue más o menos bien, pero al que le fue también súper bien fue a la derecha extrema, digamos. Sí, pues le fue muy bien. Y muy bien. Y entonces viene la decisión. ¿Cómo se llama el partido? Chega. Entonces tiene la decisión si la centro derecha tradicional
negocia o no negocia con ellos, pero es un problema. En España pasó lo mismo al Partido Popular. El gran ataque no era el Partido Popular, era que ustedes van con Vox. A eso se dedicó toda la prensa y todo. No se le reprochaba nada al Partido Popular. Entonces, de alguna forma, esto lo empezamos a ver replicado con la caída de la socialdemocracia, con la caída un poco menor, pero caída también de la centro derecha tradicional en el mundo y la aparición de los extremos por ambas partes. Es finalmente qué hacer. ¿Los incorporamos? ¿Somos parte con ellos? La decisión de Pedro Sánchez, que metió a todos en el baile, y exterroristas, de todos caben. Es un problema, porque además lo ha desdibujado. También salió el fin de semana encuestas que muestran que el Partido Socialista, pero viene, o sea, también el abrazar, digamos, esas posiciones te hace caer. Pero por otra parte, si es que tú te mantienes en el puritanismo, también. Entonces, ahí voy a recurrir a una frase mía: es el cuchillo Rubén Darío, digamos. El cuchillo Rubén Darío. Es complejo. ¿Qué tiene que hacer la derecha? Alejarse republicano, pero tiene el riesgo que dice Pirincho. Entonces, ¿qué tiene que hacer la izquierda? O la izquierda, el socialismo democrático. Alejarse del Partido Comunista, pero tiene el riesgo. Es un problema cuando los extremos en el mundo han vuelto a aparecer en los últimos 10 años. ¿Quique? Sí, yo creo que lo que se está viviendo ahora, vamos a ver los próximos. Yo estoy muy pendiente de este semestre, cómo va a actuar el presidente. El Partido Socialista esta semana saca un documento, lo dijo Alfredo Jovenán acá ayer, y se lo pregunté a Paulina Banovich, un documento como una hoja de ruta, que hace rato que no lo tenían, además de alianzas que obviamente no me lo adelantó porque parte de la sorpresa, pero alianzas con grupos sociales, o sea, ampliar la base, reconociéndose sí un partido de izquierdas, no de centro izquierda. Ellos me la precisó una y otra vez. O sea, van a ir a pelearle al Frente Amplio, creo, ese espacio, siendo en el voto tradicional, siendo coalición, todo, pero le van a ir a pelear ese espacio de la izquierda, no centro izquierda. Entonces, vamos a ver cómo transcurre esto. Son las 9:29 prácticamente, así que estamos llegando al final de este bloque de columnistas, esta conversación que hemos realizado en los últimos prácticamente 9 años, todos los martes con Pirincho Navarrete y con Francisco Covarrubias, siempre también con el Quique, y es el último capítulo de nuestros amigos. No sé si los contamos alguna vez. Vamos. Los capítulos. Pirincho pidió una canción, ya. Sí. Ahí está. Yo comentábamos antes de entrar al programa que igual esto es emocionante. Han sido 9 años bien intensos, así que vamos a tratar de decir esto de corrido. Como decía nuestro buen Cerati, gracias totales. Yo lo primero es que quiero agradecer a la radio, al enorme privilegio que nos dieron, y esperamos haber estado a la altura de esa responsabilidad de estos 9 años. Dar las gracias a todo el equipo, a la gente que nos colaboró en todos los lugares, y es muy difícil nombrarlo a todos, pero quizás simbolizarlo en alguien que ya no está, que nos acompañó al principio, que fue nuestra querida Consuelo Solar, en su inicio hace 9 años. Darle las gracias al Quique, a quien conozco hace muchos años, es un gran amigo, y que nos acompañó en esta última etapa. Darle las gracias a Francisco por estos 9 años, por el sentido del humor, por la capacidad que tuvimos de debatir, de discutir. Gracias por los acuerdos, gracias también por las diferencias, y gracias a ti, Iván, por estos años y por la confianza que tuviste en nosotros. Este es un tremendo programa que sin ti evidentemente no sería lo mismo. Así que sin mucho más, fue un honor, fue un privilegio, y hasta siempre. Gracias, Pirincho. Francisco Covarrubias. Mira, una de las cosas que nos fueron diciendo en el último tiempo es que nos habíamos mimetizado mucho con Pirincho. Realmente en estos 9 años peleamos hartas veces, varias veces nos preguntaban: ¿están peleados ustedes con Pirincho? Mucha pregunta, a mí me decían interna: oye, puta, que están pesados los gallos entre ellos, ¿qué les pasó? Otros me decían: oye, Pirincho te hace bullying, y entonces la gente interpretaba las relaciones, muchas cosas, y la verdad es que lo único que hemos construido en estos 9 años es una amistad, creo que a esta altura profunda, y en ese sentido esta mimetización significa que además me siento muy interpretado
por lo que ha dicho ahora. Quiero recordar también a nuestro gran Pato Bando, que ha sido también parte central, digamos, como director de la radio, y al público por la confianza en general. Mucha gente que nos fue crecientemente en la medida que la radio se fue instalando rápidamente, diría yo, pero nos fue alentando, nos fue comentando, la cantidad de personas que nos decía: te escuché en la mañana, estoy de acuerdo contigo, estoy en desacuerdo contigo, la joyita, ahora la not joyita, las recomendaciones. Creo que para mí en lo personal ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Yo había tenido alguna experiencia en radio, pero evidentemente nunca con tanta profundidad, y ha sido un espacio donde lo hemos pasado bien finalmente. O sea, qué suerte tener un trabajo en el fondo donde uno se levanta en la mañana y lo va a pasar bien, y en eso creo, y también quiero sumarme a lo que dice Pirincho, el rol central que tiene Iván Valenzuela para esta radio. Yo sé que la humildad que tiene Iván no le gusta este tipo de cosas, pero creo que... No, si le gusta. ¿Le gusta? Pero creo que la conducción de Iván en la radio, todos me dicen, bueno, pero ¿en qué momento se enoja Iván Valenzuela? No, si de repente se enoja, pero recuerdo alguna vez. Ha pasado, de repente se ha enojado y el público lo ha visto, pero la ecuanimidad, la seriedad, la prudencia y sobre todo el hecho de jugar para el otro, digamos, uno se olvida algo, él está atento y te lo recuerda, uno está enredado, te desenreda. Creo que eso es muy central. Para mí ha sido un orgullo formar parte de esta familia radial, digamos. Espero, no sabemos qué va a significar en el futuro, pero espero que nos volvamos a encontrar los que estamos acá. Muchas gracias. Muy emocionantes palabras, muchas gracias por lo que se ha dicho, muchas gracias por estos 9 años. Quería hablar, Kike, tú no, esto es no, yo dejaría el estudio, lo pondría Navarrete y Covarrubia, llamar no el estudio abogado, sino que el estudio físico. No, mira, yo lo único que recuerdo cuando partió la radio, esta radio tuvimos una discusión, porque ya venía un preludio de lo que podía pasar más adelante con cierta alteración de la conversación, del diálogo. Estaba agitado el ambiente. Estaba muy agitado el ambiente. Por eso el eslogan era: es hora de escuchar. Mucho predicador ahí dando vueltas y optamos por contraprogramar. Pues. Dijimos, a ver, nos acomoda ese estilo, y todos nos decían, no, pero si tienen ese estilo van a estar muertos, porque la gente está que eres dureza en el periodismo. Así que dijimos no. Y yo creo que eso encarna la conversación que hemos tenido acá con usted y con los otros panelistas, una conversación con altura de mira, con diversidad, que no es necesario gritarse para entenderse y que hora de escucharnos. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, bueno, obviamente que le agradecemos, una lata que se vayan. Se sienten estos vacíos grandes, Sí, se sienten estos vacíos, lo mismo cuando se fue la Andrea Vial, ¿cachai? Que uno ya empieza a crear su mundo en torno a esta mesa, pero bueno, cada uno se va a lo suyo. Felicitaciones al nuevo rector, felicitaciones, yo no sé qué haya sido el Pirincho, pero a los cuarteles de invierno. Muy bien, a los cuarteles de invierno que siempre te sirven, una buena práctica también. Y nada, pues, muchas gracias por estar acá y por estar con esta gente que nos está escuchando hoy día, que me escriben, todos muy sensibles con el tema. Sí, hay un montón de gente escribiendo, está bonito, está muy bonito, y una idea que surge a partir de lo que ustedes dicen, de lo que dice el Quique. Probablemente en esta dupla, que se mantuvo durante tanto tiempo, no por nada, sino que por los muchísimos valores y atributos que tuvieron, se representó de manera muy, muy extraordinaria el espíritu que siempre quisimos que tuviera esta radio y que sigue manteniendo. Así que, cuando quieran. Gracias, hermano. De vuelta. Muchas gracias. Pirincho Navarrete, Francisco Covarrubias, último capítulo de hoy como columnista. La canción que elegiste, que están preguntando, ¿cómo se llama? When I See You Again. Cuando te vea de nuevo. Ya. Suerte en el camino. Quique, hasta mañana. Hasta la noche, hasta la tarde. Hasta la tarde. Si nosotros vamos a seguir trabajando, no como estos dos. No como estos dos. Ya, que tengan un estupendo martes. Que les vaya muy bien, Chao, nos vemos.